Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil lanzaron la semana pasada la campaña #Salvemos Internet. ¿En qué consiste esta campaña? Pues busca nada menos que hacer que tú y yo, las y los ciudadanos de a pie, contribuyamos a frenar una iniciativa que pone en riesgo la neutralidad de la red. Permite la discrecionalidad en la oferta de servicios e incluso la censura de contenidos. ¿De qué se trata esto? Veamos el contexto. Dos organizaciones ciudadanas lanzaron la coalición Salvemos Internet para promover la defensa de la libertad de expresión y neutralidad en la red. Según la coalición, el anteproyecto de ley presentado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular a las empresas que proveen Internet amenaza su neutralidad. El anteproyecto fue presentado en diciembre pasado ante las demandas de garantizar los derechos de los usuarios y se abrió a consulta ciudadana. Salvemos Internet convoca a participar para frenar algunos artículos de la propuesta que atentan contra los derechos de los usuarios. Por ejemplo, el anteproyecto plantea autorizar el bloqueo, degradación, restricción, discriminación, obstrucción, interferencia o filtrado del acceso a contenidos, aplicaciones o servicios en situaciones de emergencia y seguridad nacional o a petición expresa de la autoridad competente, medidas que pueden atentar contra la libertad de expresión. Además, los proveedores podrían ofrecer servicios diferenciados, aumentando los costos de acceso a ciertas aplicaciones, contenidos y servicios y generando barreras para servicios nuevos, pequeños o sin fines de lucro, lo que afectaría la competencia, diversidad y pluralidad en Internet. Los servicios diferenciados atentarían además contra la libertad de elección de los usuarios. Además, la iniciativa omite la protección de datos personales al no incluir protecciones explícitas frente a técnicas de gestión de tráfico. Finalmente, Salvemos Internet apunta que la iniciativa no contempla medidas suficientes de transparencia y monitoreo para evaluar el cumplimiento de los lineamientos y el respeto a la neutralidad de la red. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. A ver, Alfredo, varias personas pusieron un avatar como el tuyo, con una cara que está como cargándose, digamos. Es como la cuarta campaña que veo, por lo menos desde el año 2008, de Salvemos Internet, Todos Somos Internet. Cuando había activistas de derechos digitales como Antonio Marvel, cuando Marvel era activista de derechos digitales, también ahí estaba. Gisela Pérez de Hacha, Carlos Brito y tantos más que a lo largo de los años han tratado de defender la neutralidad de la red, tú mismo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa sobre todo? Porque es un anteproyecto de lineamientos del IFT. Y yo he escuchado en voz de muchas y de muchos expertos en la materia que el IFT, pues sí, es de verdad la institución más autónoma que hay en el Estado mexicano. Lo escuché el sábado de un colega tuyo también de derechos digitales que decía, es que es impresionante que ahora nos están haciendo esto después del 2012, cuando el IFT en efecto tenía mucha autonomía. Me refiero a Carlos Brito. ¿Cómo lo ves? ¿Y por qué está pasando es más esto? ¿Autónomo que nunca? Que es la institución más autónoma comparada. En términos que será la más tecnificada. Yo no sé si esa aseveración se puede sostener a lo largo de lo que hemos visto del IFT. Ciertamente es consecuencia, y cuando refieres a las luchas del pasado, muy recientes, de cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y que luego derivó en 2014 con la discusión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahí, entre todo lo que se juega, entre este gran bien intangible del cual todos hacemos uso, están haciendo uso todo el mundo en sus casas, que es el espectro radioeléctrico, existe la facultad del órgano regulador de garantizar que el Internet y los servicios de radiodifusión se lleven en condiciones democráticas, porque son bienes de la nación. Son servicios públicos desde esa reforma. Entonces, por tanto, se tienen que presentar una serie de principios. Y hablando de neutralidad de la red, de este principio que es que el tráfico de datos para todos los que somos usuarios de Internet tiene que ser indiscriminado, no te pueden poner barreras, no te deberían de poner barreras de entrada para acceder a ciertos servicios. Y cuando hablo de servicios me refiero a Netflix, a Uber, a todas estas aplicaciones que hace mucho tiempo no existían. Que cuando Internet, como el espacio más democrático que existe en el mundo para comunicarnos, para acceder a servicios, a los jugadores, los gamers famosos de videojuegos, para que puedan hacer uso de esos servicios, todas estas compañías grandes como Facebook, Twitter y demás, en un momento eran compañías chiquitas. Y pudieron crecer, y pudieron innovar, y pudieron comercializar sus servicios gracias a que no habían barreras para poder acceder para que los usuarios pudieran acceder a las mismas. Y estos principios que está poniendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, estos lineamientos derivados de esa ley, de esta ley que hablo de 2014-2015,
están poniendo esas barreras de entrada para que las grandes compañías puedan ofrecerte servicios diferenciados y entonces nos quedemos con la idea de que Internet es Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Y no poder acceder a la cantidad de servicios y no incentivar a que haya innovación en nuevos y acceso de nuevas tecnologías o nuevos proveedores. Sobre todo Facebook, que ofrece Internet gratis, ¿no? El famoso internet.com. Yo creo que parte de quienes trabajamos en la industria de tecnología en el país, y sobre todo en el área de política pública, algo que vemos de manera constante es que hay una inercia de las autoridades en general por generar iniciativas o proyectos o lineamientos y demás que parten más bien de un miedo en lugar de un anhelo. Entonces vemos regulaciones que impiden el desarrollo de nuevas tecnologías a costa de mantener lo que ya tienen. Entonces, ahorita, ¿qué sucede con Salvemos a Internet? Es que tenemos un proveedor de acceso a Internet, diferentes proveedores de acceso a Internet, y estos los regula el IFT. Y es la facultad del IFT, digamos, la neutralidad, la neutralidad de la red, la libertad, la no discriminación, que cualquier persona, o sea, si tú ahorita quieres buscar lo que sea, las respuestas que te salgan sean de absolutamente todos los proveedores. Puede ser algo que esté en México, lo que esté en China, etcétera. Y lo que trae este lineamiento en particular que preocupó a las diferentes organizaciones que promueven la libertad y la neutralidad en la red, o sea, y que de ahí sale otra vez, o sea, es increíble que otra vez estemos hablando de esto, pero es el tipo de cosas que no podemos dejar de largo, porque es ahí donde empieza ahorita lo que está sucediendo es que quieren poner una serie de requerimientos para los proveedores de acceso a Internet, ¿no? Entonces, una especie de control gubernamental disfrazado, que es lo que viene, una opacidad de cómo se monitorean a estos proveedores, o PAIs se les llama, de ahí, un tema de privacidad, ¿no? Que también ahí tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, juega un valor muy importante que es su libertad de expresión. Por ejemplo, ahorita una persona en una plataforma que se llama Twitter puede publicar algo y habrá quienes busquen defender en ese marco de Twitter, pero lo puede publicar también en Instagram, en Facebook o cualquier otra red. Lo que sucedería al quitarle la neutralidad de la red es que nos digan de repente al gobierno solamente hay Twitter, no hay nada más. Claro. Entonces, por eso es importante el que pongamos mucho hincapié, les demos seguimiento a este tipo de temas, sobre todo la invitación a los comisionados a no legislar o no regular, digamos, este aspecto con miedo, sino con el anhelo, y escuchen a las organizaciones. Lisa. Yo nada más un poco como entrando en detalle a lo que decía Lau, ¿no? La neutralidad de la red es decirle a quienes nos proveen los servicios de Internet que no nos pueden dar un tráfico diferenciado o sesgado dependiendo de sus propios intereses o de sus propios contratos, que tenemos que tener acceso a todo el contenido de la red en igualdad de condiciones sin que ellos nos impongan filtros que nosotros no vamos a poder monitorear. Ahora, ¿cuáles son específicamente los contenidos de ese proyecto de lineamientos que están sonando todas las alarmas? Pues uno, como en todas las iniciativas de ley que hemos discutido en esta mesa, pues que hay definiciones laxas. Entonces, este principio de censura del que hablaba Laura, de que de pronto se presume un control gubernamental sobre la red, es porque te dice que puede haber filtración de contenidos, prohibición de contenidos, son como 7 verbos, si hay razones de seguridad nacional. Bloqueo. ¿No? Bloqueo incluso los contenidos. Entonces, eso nos pondría pues en condiciones, si no iguales, muy parecidas a países como India, en donde cada que hay manifestaciones de un lado o del otro de algún pleito social, de pronto se bloquean las redes sociales o se cae el Internet, ¿no? Entonces, esas definiciones súper laxas sí caen dentro del tipo censura y es muy importante que como ciudadanos las rechacemos. Segundo, lo que decía Laura del tema de falta de mecanismos robustos realmente de transparencia y rendición de cuentas por parte de esos proveedores. Si se les aprueba los lineamientos como están hoy en día, no hay manera de que nosotros, usuarios, podamos demandarles a ellos que transparenten sus datos, sus contenidos, sus reglas, sus filtros, para que nosotros sepamos específicamente mi proveedor qué me está bloqueando, qué me está dejando ver, qué no me está dejando ver. Y otro, que tienen la posibilidad de hacer priorización de contenidos pagada. Entonces, eso terminaría siendo, como lo que tú decías de los famosos servicios gratuitos de Internet, en donde solo puedes navegar Facebook porque es por Facebook, nos limitaría mucho justamente que si nuestros proveedores en México deciden solo suscribir ciertos convenios para priorizar ciertos contenidos, pues en automático perdemos todo lo demás que no les genere a ellos una derrama económica. Y que ya pasa. Y ya pasa, ¿no? Claro, con pero telefonía que tiene servicio gratis de Instagram, pero WhatsApp, eso es lo no que sé buscan qué, ¿no? ampliar. O sea, justamente a los proveedores les quieren ampliar esa laxitud de cobrarte un poco más, no solamente a los proveedores de Internet, sino en los buscadores. Entonces, ¿tú quieres saber más de esto? Págame.
A eso se refiere con la ausencia, o sea, una de las cosas que preocupan en el segmento. O que si le pones a Google buscar Genaro Lozano, pues solo te van a poner las fotos en las cuales sales muy mal porque no les pagaste para que pongan las Exacto, fotos es en un las que tema de salen muy bien. priorización. O sea, Regúlenlo, por favor, ya. Y eso se llama priorización pagada. Pero para que Ok. se entienda, o sea, la trampa o el negocio, perdón, Alex, de todo esto es, si el proveedor de Internet tiene su servicio de streaming de películas, Sí. ajá, de streaming de películas, es ese y ese. si tú ves, si tú tratas de ver el otro, tratas de ver Netflix, Ajá. y no es el del proveedor, o sea, el que promueve el proveedor, entonces ve vas a ver pixeleadito pixeleado. y así. Pero si ves el otro, se Claro, ve súper bien. claro, Esa es la perfecto. trampa donde Claro. el usuario termina perdiendo. Encinas, Bueno, ¿qué ya agregar a en- esto? ya en la famada... y Es la querida culpa de la serie- 4T, ¿no? Ajá, es la culpa de la 4T. En la famada serie Los órganos autónomos constitucionales son puros, impolutos y apolíticos. Pues hay que ver quién está detrás de esta decisión. ¿Es la Porque 4T? efectivamente es Gabriel Contreras, quien es de las personas más cercanas a Humberto Castillejos, quien fuera el poderoso consejero jurídico en de Peña presidencia Nieto. con Enrique Peña Nieto. Y que era un hay personaje ultra siniestro. ultra siniestro. Y ahí está todavía las reminiscencias de aquel entonces. Y hay un debate académico en curso sobre los riesgos de captura de los órganos reguladores por parte de los sujetos regulados. En muy buena medida porque son órganos que están muy poco expuestos al escrutinio público, son altamente técnicos y especializados, difíciles de comprender y además pues regulan a los sectores más poderosos, como en este caso el de las telecomunicaciones. Y efectivamente la neutralidad en la red en última instancia lo que significa es la no discriminación de contenidos. El Internet es un bien público y entonces no puede quedar supeditado a conveniencias o a preferencias del sector privado. Y entonces... últimamente lo que es más que una censura, que sí podría ser en el tema más drástico, pero más bien es una cuestión de trato diferenciado de contenidos y de velocidad de los bits. No, pero también hay censura. Sí, en última instancia, pero yo digo, hacia Eso donde de se las está encaminando, definiciones de seguridad hacia donde se está nacional. encaminando, eso de la seguridad nacional es grave, hay que quitarlo, pero lo otro es esto de lo que tú comentabas, de darle un trato preferencial, digamos que un contenido va por una autopista de cuota y otra por una carretera libre, lo cual en última instancia va incidiendo en el tipo de contenidos en el que puedan acceder las Claro. audiencias. Laura. Y un tema importante es, justamente retomando la parte ahora política, es este año vienen nombramientos del IFT también. Sí. ¿No? Y es algo que no hay que dejar de largo. Son espacios bastante técnicos que sí hay que darle seguimiento. Punto número 1. Y punto número 2 es, también hay una idea en la industria de la tecnología de que los bienes son malos. Y no es del todo cierto. Digamos que innovar y desarrollar tecnología cuesta y es parte de un trabajo que deben de haber mesas mucho más abiertas que incluyan las voces tanto de sociedad civil como de los regulados, porque luego también surgen normativas y regulaciones que le exigen a las empresas de tecnología cosas que no pueden cumplir, que quiebran a las empresas y luego ni hay nadie quien provee ese tipo de servicios y por eso en México no tenemos 5G. Agarrando lo que dice Laura, una industria de la justo marihuana que quiere ponerse sus este propios... ejercicio de esta iniciativa, de estas organizaciones que están llamando a Salvemos Internet, consta de entrar a la página de salvemosinternet.org. .mx. Perdón. Salvemosinternet.mx o Ojalá- sigue la cuenta ojalá de quienes nos ven. R3DMX, que es la Y organización ahí que está. está liderando Bueno, esto, ¿no? Y ojalá además- los que nos ven puedan entrar a esta aplicación. Ahí está explicada o ahí está la opinión que oscila entre lo técnico y la verdad es que es muy entendible también. Y podemos pedirle al IFT, o sea, que tome en cuenta esta voz, que ya van miles Exacto. más de 10,000 personas creo que han mandado esto por lo que dice Laura. O sea, tiene que escucharse la voz, De por todos. supuesto que todos. de Y las compañías, de los Alfredo, usuarios, pero hay que hacer... la parte salvable de todo esto es que el IFT abrió un proceso de consulta pública, entonces esperamos por que sea ley, pero sí. auténtico, participativo y que Muy lo bien. tomen en serio. Bueno, pues con eso nos vamos nuevamente. Entren por favor al hashtag Salvemos Internet o a la página salvemosinternet.mx de la organización R3DMX, entre otras, para informarte más, para defender justamente la neutralidad de la red. Hacemos una pausa y regresando nos despediremos con la paparrucha de la noche. No te vayas.